¿Qué tal? Bienvenidos a estas conclusiones especiales para quienes nos siguen y nos descargan en YouTube. El día de hoy hemos tenido un programa interesante, complejo, lleno de elementos sobre los que vale la pena tener una primera aproximación. Cuando se habla del descontento y de la indignación que en distintas partes del mundo, en el continente americano, pero en el norte de África, en fin, en Europa, está teniendo la sociedad respecto de la política, me parece que en primera instancia hay que diferenciar las múltiples razones y causas que generan en cada contexto estas expresiones. Así que creo que vale la pena, si ustedes, Ciro, Pedro, permiten, centrarnos en el caso concreto de México, vista la vocación además de este programa. Y comenzaría, Pedro, preguntándote algo que fue objeto interesante, importante, de buena parte de las reflexiones del día de hoy en el programa, y que tienen que ver con las causas que podemos identificar ya para la realidad concreta mexicana de esta disasociación, de esta eventual incluso confrontación entre la sociedad o entre las distintas expresiones de la sociedad que manifiestan su descontento con y para con la política. Yo creo que lo que Julio y Sandra nos señalaban muy bien el día de hoy, tiene que ver con que las causas son complejas y hay que buscarlas en los dos lados de la ecuación. Hay que buscarlos por el lado de los actores políticos institucionalizados, de sus defectos para atender las demandas sociales, pero nos decía Sandra con mucho tino, también de la manera en la que se ha venido organizando la política en México a lo largo de décadas, esta idea del corporativismo como manera de contención y de control social que no permitió que las personas en México se hicieran cargo de manera más activa, colaborativa y participativa de los asuntos de interés común. Y por el otro lado, lo que Julio Aybar señalaba con mucha razón, que es la dimensión estrictamente social. Nos decía Julio algo que me gusta como diagnóstico y que vale la pena tomar en cuenta y reflexionar con seriedad hacia adelante. Decía, no es que en México la gente no se organice, no es que en México la gente no tenga redes sociales a las que recurre de manera cotidiana para distintos tipos de actividades que las conciernen de manera directa. El problema es que los mexicanos, las mexicanas, no se organizan para formar parte de la comunidad política, es decir, para hacerse cargo de los asuntos de la comunidad México en su conjunto. Creo que ahí encontramos, digamos, desde las dos perspectivas, causas muy profundas, unas causas que tienen que ver con la manera de la organización y la práctica política, y otras que tienen que ver con la cultura social mexicana y la manera en la que en el día a día vamos articulando nuestra convivencia. Creo que ahí, en esos dos ejes, lograron detectar, al menos esa impresión me da, dos causas profundas interesantes, ¿no? Ahora bien, Ciro, uno de los elementos, o dos de los elementos más bien, que se pusieron sobre la mesa y que de alguna manera fueron recurrentes en el análisis del diagnóstico y también de cara en perspectiva hacia el futuro de lo que habría que acotar para resolver el problema, tiene que ver con un tema en el que Sandra Serrano insistía particularmente, el tema de los derechos, de la apropiación de los derechos, del estado precario de los derechos, de algunos derechos, concretamente derechos sociales, pero no solo. Y por otro lado, el tema de la desigualdad, que es uno de los lastres de nuestras sociedades, pero de la nuestra, la mexicana en particular, y que de alguna manera inevitablemente ayudan a abonar en esta sensación de desencanto con la democracia, con la política, que puede tener eventualmente derivaciones complicadas. Así es, desencanto con las instituciones políticas tradicionales, y esto bona con la reflexión de cómo esas instituciones políticas tradicionales ligadas al corporativismo dejaron de llamar la atención y hasta cierto punto pudieron ser una vacuna para la organización, aunque también Julio, con creo mucho tino, nos decía la historia no tiene por qué ser destino, y México ha tenido también en su historia momentos de amplia participación política, incluso basta recordar las movilizaciones en pos del respeto al voto a fines del siglo pasado, que son muy elocuentes en ese sentido. Pero sí, tenemos un problema en tanto los derechos sociales, las instituciones que aseguran estos derechos sociales se están deteriorando. Y el llamado a que
los políticos profesionales no pueden vivir sin la gente, es, creo, muy relevante, junto con la reflexión de que la no manifestación organizada de la indignación nos puede estar hablando de un vaciamiento, de una pérdida de los lazos como comunidad política, ya lo subrayaba Pedro Salazar, y al final una democracia tiene sentido en tanto hay nexos de contacto, de identidad, de participación, en tanto nos reconocemos como parte de un mismo barco, ¿no? Digamos, desafane de la gente respecto a los problemas de los demás, creo que es un síntoma muy preocupante. Y si me permites, digo, para concluir, al menos por mi parte, un dato que me pareció muy interesante en los dos invitados, tanto Sandra en repetidas ocasiones y Julio sobre todo hacia el final, está llamado a recuperar el sentido de la política como una actividad que tiene que darse todos los días. Estaba yo por decir combatirse y no creo que sea, digamos, el término más adecuado, pero sí la apropiación de la política en los distintos frentes, en los distintos espacios, en las distintas causas. Decía Sandra, creo que con mucha razón, el discurso de los derechos, la reivindicación y la defensa de los derechos también es política y debe de verse como política para que sea algo más que un reconocimiento formal en las normas. Y después Julio incluso hacía algo que vale mucho, que es definirse políticamente y decir, bueno, yo no tengo duda de decir, yo me ubico más del lado de la izquierda y quisiera que la izquierda articulara un discurso y una propuesta en esta dirección. Yo creo que ahí hay algo que vale la pena rescatar, sobre todo en un contexto en el que el descontento, la inconformidad, puede convertirse en un alejamiento, como bien advertían los dos invitados, Sandra al inicio del programa, en un alejamiento de las personas de cara, digamos, a las instituciones que están llamadas a, por un lado, procesar el conflicto y por el otro lado, ofrecer respuesta. Y siguiendo con la reflexión de Pedro, Sandra decía, la lucha por los derechos no es una lucha neutral, es una lucha política. Y rescatando esto que bien señalas, que decía Julio, tengo una identidad política y yo creo que la idea de que en la política todo es igual, ese es un discurso antipolítico. Justamente la política se construye a partir de diferencias, de tomas de postura distintas en sociedades tan complejas, tan diversas como la que tenemos, y lo que nos puede dar un piso común es justamente tener una arena pública para dirimir de manera pacífica y constructiva estas diferencias. Eso es construir política y va mucho más allá de las elecciones, aunque por supuesto pasa por ellas. Pues es difícil agregar algo más, pero permítame avisorar una ultimísima conclusión para cerrar esta charla conclusiva. Creo que estamos frente a un escenario también de oportunidad. Creo que el divorcio o el aparente divorcio, que en ocasiones es más real que otra cosa, entre las distintas expresiones de la sociedad y las distintas formas institucionalizadas en las que la política se realiza en nuestro país, pues también presenta, de cara a lo que nos espera el próximo año, repito, un escenario de oportunidad que más nos vale aprovechar, que más nos vale utilizar y que creo que es una responsabilidad compartida. Es una responsabilidad, como se ha dicho aquí, por un lado de los políticos, que en breve estarán en la calle llamando, clamando por el voto de los ciudadanos en favor de ellos, de las distintas alternativas que compiten y que competirán electoralmente, y que implica desde este punto de vista una sensibilidad, uno, ante los reclamos legítimos de una sociedad que cada día tiene un descontento mayor con la política y hasta con la democracia, y esto es preocupante, y dos, con, digamos, estas expresiones que hasta ahora no han encontrado un cauce al interior de los partidos o en otras formas de organización política. Creo que hay una responsabilidad de los políticos de ser sensibles ante este discurso en este contexto, pero también de la sociedad para no olvidarse. Con esto concluye el programa y me parece que viene a cuento también para la conclusión de esta conclusión, que la democracia es una construcción colectiva y que la sociedad, los ciudadanos en lo particular, tenemos también una historia que contar
aquí, y que si no lo hacemos, tarde o temprano, nosotros mismos seremos corresponsables de la erosión y eventualmente el vaciamiento de la democracia. Gracias por habernos seguido y habernos descargado en esta conclusión especial para YouTube. Los esperamos en las siguientes ediciones de Observatorio 2012. Las transmisiones, recordamos, son los martes a las 9 de la noche y los domingos en repetición a las 8 de la noche y, por supuesto, a través de las redes sociales y aquí en YouTube. Gracias de nuevo.